Buenas tardes de nuevo. Gracias por venir. Vamos a ver cómo sale. Es la primera vez que tenemos esta dinámica de conversatorio. Veremos qué es lo que sucede y si no termina siendo una clase, que es lo que intentaré que no sea. Déjenme, la idea del conversatorio es discutir sobre un tema, que es el tema de las políticas de austeridad que generan desigualdad, ¿no? El título es ambiguo porque parece que fueran políticas de austeridad y políticas de desigualdad, ¿no? Y eso suena raro. En realidad no hay algo tan alocado como políticas de desigualdad, sino que hay políticas que buscando austeridad y eficiencia económica provocan desigualdad. Entonces el objetivo del conversatorio es conversar, charlar sobre ese tema, ¿okay? Si estuviésemos conversando este tema en un país nórdico o en Suiza, sería solo un tema teórico, ¿no? de relevancia teórica. Como lo estamos conversando en nuestro país, este es un tema que a algunas personas, a muchas personas, en este tema se le va literalmente la vida, ¿no? Y no es una metáfora exagerada decir que a algunas personas se le va la vida por este problema, ¿no? Si uno piensa en los casos de los últimos días de Melissa Bogarín, ¿no? Y Yolanda Mercedes, en el primer caso una persona contratada en el programa Pro Huerta, que cuando se entera que a su marido lo han despedido, que era un contratado, y que a ella no le van a renovar el contrato sino solo por 3 meses, bueno, sufre un infarto y muere, ¿no? En este caso tenemos a alguien que literalmente las políticas de austeridad le costó la vida. Lo mismo con Yolanda Mercedes, una auxiliar de la docencia que debido a un recorte en su salario, de un salario de 6.000 pesos terminó cobrando 40, y al enterarse de este recorte también sufrió un infarto y murió. Digo, decidí empezar con estos casos porque cuando uno habla de temas políticos, y eso es de lo que hablaremos, es importante no perder de vista la relevancia que esto tiene para personas de carne y hueso, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de esto, cuando los que nos dedicamos a teoría política, en un punto olvidamos de lo que está en juego, ¿no? Y lo que está en juego es la vida de personas, y no personas lejanas, sino personas que cada uno de nosotros seguramente diariamente cruza, y seguramente alguna de estas víctimas de las políticas de austeridad estarán aquí, al menos esa era mi esperanza, no sé si satisfecha. A pesar de que los casos de Melissa y de Yolanda son casos evidentes en los cuales la política de austeridad provoca muerte, la desigualdad provocada por la austeridad provoca muertes de modo más lento, más sutil y más silencioso, aunque más masivo. Claro, uno no se da cuenta de lo que provoca la desigualdad, de las muertes que provoca la desigualdad, porque en las estadísticas sobre mortalidad nunca aparece una causa que diga desigualdad, nunca aparece una causa que diga pobreza. Pero es sumamente fácil saber cuáles son las muertes provocadas en nuestro país por la desigualdad. Si uno se fija en los datos de muertes provocadas por desnutrición infantil, lo que tendrá allí es un caso de muerte provocada por desigualdad. Claro, es mucho más invisible que el caso de Melissa y Yolanda, pero es igualmente producido por la desigualdad. Si uno se fija en los casos de muerte por embarazo adolescente, también son casos de muerte producidas por desigualdad, ¿no? Si uno se fija en casos no de desnutrición, sino de muerte provocada por mala nutrición, como por obesidad, es también un caso de muerte por desigualdad. Y si uno se fija en muertes provocadas por enfermedades que son causadas por falta de acceso a algo tan elemental como el agua potable, que en Argentina son miles y miles de muertes provocadas por esto, lo que tenemos son muertes provocadas por desigualdad, ¿okay? Así que el problema de la desigualdad en Argentina no es un problema político,
sino que es el problema político que tiene Argentina y desde hace décadas no puede solucionar, ¿no? Cada vez que se encamina a solucionarlo, sistemáticamente vuelve atrás. Entonces cuando vemos las estadísticas de cómo se ha movido la desigualdad en Argentina, tenemos curvas que suben y bajan, ¿no? Entonces tenemos momentos históricos donde la desigualdad se disminuye y momentos históricos donde la desigualdad aumenta, y es importante preguntarse por qué esto sucede, ¿no? ¿Por qué sucede en nuestro país que no podemos tener una política coherente de lucha en contra de la desigualdad? Y creo que en parte lo que sucede tiene que ver con la buena prensa que tiene la austeridad, ¿okay? Y por eso la idea del conversatorio es intentar vincular estos dos conceptos, intentar explicar cómo están vinculados estos dos conceptos que aparentemente no están relacionados, ¿no? La austeridad, las políticas de austeridad y la desigualdad. ¿Por qué motivos, si somos austeros, eso va a provocar que seamos más desiguales? ¿Okay? No hay una explicación directa, y lo que hace falta es explicar, primero, por qué la idea de austeridad aparece una y otra vez en nuestra historia política, y para eso servirá ver qué ha pasado con otros países donde la idea de austeridad también ha aparecido una y otra vez de modo recurrente. Y segundo, qué relación tienen las políticas de austeridad o la idea de austeridad con provocar desigualdad. Ahora, las políticas de austeridad no solo generan desigualdad, sino que generan otro efecto pernicioso políticamente, que es que es decir, no solo generan desigualdad y muerte, que era lo que veíamos antes, sino que crean jerarquías, las políticas de desigualdad, las políticas de austeridad que generan desigualdad, y crean inmovilización social. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, se produce un mecanismo según el cual, de acuerdo con el cual, cada uno busca diferenciarse del otro para intentar evitar el mal destino que le ha tocado a quien es víctima de la política de austeridad. Entonces, lo que sucede es, cuando alguien ha sido víctima de por ejemplo, alguien ha sido despedido, un mecanismo natural es intentar encontrar una explicación de por qué ha sido despedido él, que me excluya a mí. Y para eso una tendencia natural es diferenciarme de él. Entonces, las políticas de austeridad que generan desigualdad tienen este segundo efecto, que es aislar, inmovilizar, ¿no? Provocan diferenciación. La excusa que se busca para diferenciarme del otro, en la historia argentina ha ido cambiando, pero el mecanismo ha permanecido idéntico, el mecanismo de diferenciación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la excusa puede ser que el otro ha sido despedido porque es vago, ¿okay? Y como yo no lo soy, entonces no tengo de qué preocuparme. Es un mecanismo para tranquilizarme, ¿okay? O que el otro ha sido despedido porque es un ñoqui, o la preferida en estos días, que el otro ha sido despedido porque es un militante, ¿okay? Entonces, lo que importa de este mecanismo es que lo que está detrás es la idea de que algo habrán hecho para padecer lo que les toca. Y mientras yo no lo haga, entonces yo soy inmune a esto, ¿okay? Claro, como se puede entender, este es un mecanismo que provoca inacción política, porque la inacción política exige unificar, no diferenciar. Si yo me diferencio de los otros, el punto es por qué voy a actuar junto con ellos, ¿okay? Entonces, hay un vínculo entre este mecanismo y una forma de concebir a los ciudadanos propia de una concepción, una variante de liberalismo que se llama libertarianismo, ¿okay? Este mecanismo de diferenciación tiene un vínculo con el libertarianismo, ¿okay? Les explico en qué consiste esta concepción del ser humano propia del libertarianismo, ¿okay? Bueno, cada uno comienza a concebirse como independiente de los otros, ¿okay? Entonces cada uno comienza a concebirse como constituido de modo previo a cualquier vínculo que tenga con los demás y de modo independiente a cualquier vínculo que tenga con los demás, ¿okay?
¿Por qué? Porque después de todo, si yo soy como ellos, si algo me vincula a ellos, y si ellos han sido víctimas de este mal destino, no estoy inmunizado yo frente al mismo destino. Así que una estrategia para tranquilizarme es pensar que yo soy alguien completamente diferente de ellos, constituido de modo previo a los vínculos que tengo con ellos y de modo independiente a cualquier vínculo que me pueda unir con ellos. Entonces, el trabajador estatal, para que se entienda, el trabajador estatal se preocupa por mostrar que no es un militante. ¿Okay? Entonces se preocupa por diferenciarse de quien es militante. ¿Okay? El vecino de Córdoba se preocupa por mostrar que no es un villero. ¿Okay? Y el villero se preocupa por mostrar que no es un negro. ¿Okay? Y el negro se preocupa por mostrar que no es un planero. Y el planero se preocupará por mostrar que no es un ladrón. Y entonces así cada uno intenta diferenciarse de aquello que considera que le puede provocar algún mal destino. ¿Okay? Entonces lo que tenemos es que este tipo de políticas que provocan desigualdad, que puede ser económica o también de otro tipo, desigualdad de poder, este tipo de políticas lo que hace es generar diferencias, ¿no? Atomizar. La idea de ciudadanía que aparece es una en donde cada uno es responsable solo de sí mismo. ¿Okay? No tiene que tener ningún cuidado por los demás. Mientras más diferente sea de los demás, mejor para uno. ¿Okay? Entonces la estrategia es, si los planeros son humillados y son tratados como parásitos, en lugar de ver las necesidades que me asemejan a ellos, que son muchas, ¿no? Si uno se pone a ver qué semejanzas tengo con un planero, son muchísimas. Entre otras cosas, tengo hambre igual que él. Bueno, en vez de ver estas cosas, lo que se ven son las diferencias. Cuando estoy seguro de que no soy un planero, la humillación ya no es una amenaza, la humillación que sufre él ya no es una amenaza para mí. ¿Okay? Si los militantes son despedidos, en lugar de enfrentar la discriminación política, que de eso se trata, a pesar de que se lo diga alegremente, ¿no? El esfuerzo está en mostrar que no soy un militante. En vez de enfrentar lo obvio, que es existe persecución política, si se dice que hay que eliminar la grasa militante del Estado, ¿okay? Esto es despidos por motivos políticos, en vez de hacer eso, lo que cada uno se esfuerza por hacer es decir, bueno, ellos son militantes, pero yo no. ¿Okay? Y en otro ámbito que ha ocupado también en nuestro grupo de trabajo, si los negros son detenidos arbitrariamente en Córdoba, en lugar de oponerme al uso incontrolado de la fuerza pública, lo que hago es esforzarme o asegurarme a mí mismo que no soy un negro y que entonces esto nunca me va a pasar. ¿Se entiende? Pero la mecánica es idéntica en todos los casos, ¿no? Las políticas que generan desigualdad provocan este tipo de mecanismo de diferenciación para enfrentarlas, ¿no? Como un modo de volver a tener control sobre mi propia existencia, de asegurarme que yo no seré una víctima. ¿Okay? La idea que está detrás de todo es finalmente que yo soy yo y que los otros son algo diferente a mí. ¿Okay? Y que solamente soy responsable, como les decía antes, por lo que yo hago y lo que a mí me sucede. ¿Okay? Los otros se vuelven o bien una oportunidad para aprovechar, en el mejor de los casos, o bien una amenaza que controlar, en el peor. ¿Okay? Pero lo que está ausente es algo que es esencial para que exista una comunidad política. Eso es lo que destruye una política que genera desigualdad y diferenciación, que es la idea de que el otro es alguien como yo, es decir, alguien igual a mí. La idea básica de nuestra comunidad política, y una comunidad política liberal, aunque esto se haya transformado en una mala palabra, liberal, es que somos igualmente libres. No que somos libres, sino que somos igualmente libres. Entonces la idea básica de una comunidad política es que somos iguales. Por lo tanto, una política que provoca desigualdad y diferenciación, lo que hace es socavar las bases de la comunidad política. Es decir,
destruir la posibilidad de acción política. Y creo yo que eso es lo que enfrentan las sociedades que tienen que padecer este tipo de políticas. Ahora, el problema es que esta estrategia de diferenciación que provocan las políticas que generan desigualdad bloquea la acción política, que es el único camino para solucionar la desigualdad. O sea que tenemos la tormenta perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos políticas de desigualdad que generan diferenciación y solo pueden ser solucionados a través de acción política colectiva, pero la acción política colectiva solo se puede llevar adelante cuando nos vemos como iguales, no como diferentes. Entonces, parece que la desigualdad genera las condiciones para su propio mantenimiento. Y eso explica por qué ha sido, en las comunidades políticas, tan difícil erradicarla. ¿Okay? La idea central de una comunidad política es que si el otro está mal, yo estoy mal. Pero no solo porque me puede pasar a mí lo que le pasa a él, sino porque en parte lo que le pasa a él me pasa a mí. ¿Por qué le pasa a él? ¿No? Esto ha sido un trabalengua, déjenme volver. Usualmente pensamos, bueno, me tengo que preocupar porque le pasa a él, porque luego me puede pasar a mí. Y eso está bien, hasta ahí eso es ser racional. Pero una comunidad política es algo más que racionalidad, ¿no? Es que la idea es que lo que le pasa a él también hace que mi vida sea peor, aun si no hay ninguna probabilidad de que me pase a mí. ¿Por qué? Porque él es un igual a mí, un conciudadano mío. Bueno, ese vínculo de ciudadanía es lo que está quebrado por la desigualdad. ¿Okay? Es sumamente difícil en una sociedad desigual verse como el otro, ¿no? Y que lo que le pasa al otro yo lo viva como que me pasa a mí. De hecho pasa lo contrario, ¿no? Yo me siento mejor en la medida que a los otros les va peor, ¿no? Si la diferencia es lo que triunfa, yo me siento mejor no tanto por cómo me va a mí, sino por cómo me va a mí en relación con él. Entonces hay dos modos que a mí me vaya mejor: que yo suba o que él baje. ¿Okay? Entonces también creo que esto explica por qué, aun si políticas de autoridad hacen que todos desciendan, ya veremos que no, pero aun si fuese así, si las políticas de autoridad hicieran que todos descendiesen, como no todos descienden en el mismo grado, eso explica por qué algunos grupos de la población les siguen apoyando las políticas de austeridad, ¿no? Porque todavía se mantiene la diferencia económica que los tranquiliza. ¿Se entiende? Okay. Es decir, queremos vivir en barrios privados porque hay barrios normales, ¿no? Eso es así, ¿no? Y si hubiera barrios súper privados, como los hay, con islas y veleros, querríamos vivir en los barrios súper privados, simplemente porque hay barrios privados normales, ¿no? Entonces viene la idea es: yo estoy mejor mientras más diferente, mientras más distancia hay con los que están a mi lado. Ok. Bueno, la idea de este conversatorio, esto es para introducir por qué conversatorio, esta palabra extraña. Solo una cuestión sociológica, una encuesta. ¿Alguien se preguntó qué demonios era un conversatorio cuando vio conversatorio? Porque yo pensé eso, que la gente va a preguntarse qué es un conversatorio. Nos sentaremos a tomar mate y charlaremos. ¿Alguien se preguntó esto? Sí. Bueno, Romina, ¿dónde está Romina? ¿Qué le diré? La palabra conversatorio, por supuesto, no se me ha ocurrido a mí, que soy un anciano, sino a gente más joven del grupo. La idea del conversatorio es revertir esta tendencia al distanciamiento y la diferenciación, es decir, contribuir en lo que nos toca a revertir esta lógica de aislar e incomunicar, donde las políticas de austeridad buscan diferenciar y silenciar. La idea del conversatorio es poner en contacto a personas que tienen los mismos intereses, que son ustedes, y que seguramente, espero, el conversatorio sirve como una excusa para que se comuniquen y para acabar con el silencio que reina sobre una discusión que debería ser la discusión central en la Argentina, que es la discusión política, ¿no? Lo que tenemos actualmente es un sucedáneo de discusión política, que es la discusión sobre la corrupción, ¿no? Que, claro, si toda nuestra discusión como comunidad política va a girar en torno a la corrupción, algo tenemos por cierto: la desigualdad no se va a solucionar.
No, la desigualdad no se soluciona con políticas de transparencia, sino que se soluciona con políticas de distribución del ingreso. Son dos cosas diferentes, las políticas de transparencia y las políticas de distribución del ingreso. Claro que hay que ser transparente, pero uno puede ser un libertario perfectamente transparente, es decir, alguien que está en contra de la distribución del ingreso con completa transparencia. Así que eso muestra que son dos problemas diferentes, y el problema grave que tiene Argentina, que ha tenido a lo largo de toda su historia, el problema central de la Argentina, es el problema de la distribución de la riqueza. Y ese es el problema que hoy tenemos ausente de la discusión política. Esperemos que cuando haya pasado todo el lío de corrupción de un bando y del otro, se pueda discutir de lo que creo que importa. Esa es la idea aquí, ¿no? Discutir sobre el tema político referido a la redistribución del ingreso. Ahora, entonces la idea es conversar sobre algo que creo yo que en el último tiempo había ocupado un lugar central en el discurso público y paulatinamente lo he ido perdiendo, que es conversar acerca de la política. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la política es la principal causa de la desigualdad. ¿Okay? Esto sonará a herejía, porque uno piensa que la principal causa de la desigualdad, usualmente el discurso dice que la principal causa de la desigualdad es la economía, ¿okay? Pero parte del conversatorio, de los textos que leeremos en el conversatorio, intentarán mostrar cómo las causas de la desigualdad, por qué algunos países son más desiguales que otros, o por qué algunas regiones dentro del mismo país son más desiguales que otras, las causas son políticas y no económicas. ¿Okay? Ahora, si uno dice esto, vamos a hablar de política porque la causa de la desigualdad es política, uno podría decir, bueno, ya tengo la solución. La solución es acabar con la política, y como la causa de la desigualdad es la política, ya habremos acabado con la desigualdad. Aunque esto suene extraño, esto que acabo de decir, y todos dirán, no es tan rápido, no se sigue. Bueno, esta es una de las ideas que dan vuelta en nuestro ambiente cultural. La idea de que la política es un estorbo para la economía y que la economía librada a sí misma produce igualdad. ¿No? Entonces, la idea es, literalmente la política es la causa de la desigualdad porque la economía tiene sus propias reglas que la política solo puede distorsionar si se entromete. Entonces, si la política se entromete cobrando impuestos, dando subsidios, haciendo transferencias, ¿no? Brindando servicios, entonces entorpece la tarea de la economía que por sí misma hubiese producido igualdad. ¿Okay? Bueno, esta idea no es una idea que haya dicho un niño de 5 años, ¿no? Porque parece un cuento de hadas. La economía por sí misma producirá igualdad. No, esta es la regla de Kuznets, ¿no? Que dice en un artículo Kuznets que fue sumamente influyente en el siglo pasado y ha dado pie a la ola de neoliberalismo que ha tenido Occidente. Lo que mostraba en ese artículo Kuznets es que lo que creía haber probado era que las economías capitalistas avanzadas son igualitarias, ¿no? Y tomaba como caso Estados Unidos. Entonces, sobre esto tendremos oportunidad de conversar. Lo que decía es, el capitalismo en su etapa de generación, cuando se está creando una economía capitalista, es desigual. Pero una vez que el capitalismo se ha establecido, y una vez que tenemos lo que se llaman sociedades capitalistas avanzadas, como son las de Europa y las de Estados Unidos, entonces ahora los beneficios fluyen hacia todas las capas sociales, y entonces hay una tendencia a la igualdad. ¿Okay? Bueno, si se fijan, esta es una idea de que la política entorpece, porque lo mejor que podría hacerse es que la política deje librada las fuerzas económicas así solas, y estas fuerzas económicas harán que el capitalismo se desarrolle y luego el capitalismo producirá igualdad, ¿no? Es como una bala mágica, ¿no? Porque tenemos ahora la misma herramienta produciendo desarrollo económico y buena distribución. Así que el artículo de Kuznets tuvo muchísimo éxito porque parecía haber probado lo que todos querían que se probase, que era que si el capitalismo, si los países que estaban en vías de desarrollo no se iban al comunismo y seguían siendo capitalistas,
a pesar de que estuviesen sufriendo desigualdades enormes como pasaba en Latinoamérica, que es el continente más desigual del mundo, si tenían paciencia y perseveraban, la igualdad finalmente iba a llegar como una consecuencia natural. Bueno, parte de los problemas que discutiremos en el conversatorio es esto, es mostrar que esto es falso, ¿no? Que esto no ha sucedido. Un texto que discutiremos se ha encargado de esto, ¿no? Que es el de Thomas Piketty, y lo que ha hecho Piketty ha sido mostrar cómo el análisis que hace Kuznets de los datos de la economía estadounidense, si bien son ciertos, están sesgados porque el periodo que toma es un periodo excepcional, que es el periodo de posguerra, donde efectivamente se produjo una distribución igualitaria, pero no debido a las fuerzas propias del capitalismo, sino a fuerzas exógenas, dice Piketty, como eran la Guerra Fría y el intento de los países de Europa de reconstruirse luego de la debacle de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso que vemos allí no es la regla, como pensaba Kuznets, dice Piketty, de que las economías capitalistas libradas a sí mismas van a producir igualdad. La regla, cuando uno amplía el marco de análisis, es que las economías capitalistas producirán sistemáticamente desigualdad, ¿no? Esa es la conclusión de uno de los textos que analizaremos, ¿okay? Entonces, el problema de la desigualdad no es un problema pequeño, ni que se vaya a solucionar solo. Tampoco es que la política es la que, entorpeciendo la economía, es la que ha causado el problema. Cuando se dice que la política es la causa de la desigualdad, lo que se quiere decir es que la política es la principal herramienta para redistribuir el ingreso producido o la riqueza producida por el mercado. Así que si hay una mala distribución, la causa debe ser un déficit político y por lo tanto la solución tiene que ser política, no económica, ¿okay? Ahora, cuando se afirma esto de que la causa de la desigualdad es la política, hay una idea subyacente que en esta primera sesión, que veo yo ya mucho de clase y poco de conversatorio, quería dejar asentada, ¿no? La idea que está detrás es que no hay una distribución natural de la riqueza, de los ingresos, de los recursos. No existe algo así como una distribución natural. Dicho de otra manera, la desigualdad no es natural, ¿okay? Y la igualdad de la distribución tampoco es natural. Es decir, toda distribución es producto de un artefacto humano que llamamos instituciones públicas. Así que cuando se dice que la causa de la desigualdad es política, lo que se está señalando es que tanto la igualdad como la desigualdad, la distribución igualitaria o desigualitaria, es fruto de una decisión política. Así que no hay algo así como una distribución por defecto de la riqueza y del ingreso, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, si el Estado se retira, entonces ahora tendremos la distribución natural. No, retirarse es una acción estatal. Así que en ese caso lo que tenemos es una distribución de la riqueza y del ingreso provocada por una acción estatal, que es retirarse de las políticas públicas. Pero esa distribución es tan provocada por la política como aquella que es provocada por las políticas públicas. ¿Okay? Okay. Ahora, si esto es así, supongo yo que si los he convencido de que no hay algo como una distribución natural de los recursos materiales, el punto es, ¿por qué una y otra vez aparece la idea de que la desigualdad es natural? ¿No? Cuando doy clases en el grado y se está hablando del tema de desigualdad, siempre alguien dice eso. De hecho, uno espera cuando está hablando, ¿quién va a decir que la desigualdad es natural? ¿No? Y siempre alguien dice, bueno, pero es natural, alguien es alto, bajo, pelado, eso ya es ofensivo, con pelo, ok. Y de repente dice rico, pobre, ya. Entonces, a ver, el punto sería así. Hay gente inteligente, tonta, eso sí, eso es natural por ahora, ¿no? Hasta que podamos influir sobre la capacidad intelectual de la gente, eso es natural, ¿okay?
Pero el punto de cuánto dinero recibe el inteligente y cuánto dinero recibe el tonto, eso no es natural. O sea, y la desigualdad no tiene que ver con la desigualdad de inteligencia, sino que la desigualdad de la que hablamos, la desigualdad que provoca muertes, es la desigualdad de ingresos, recursos, oportunidades, y esas sí son distribuidas por las instituciones políticas. ¿Okay? Así que, si esto es así, ¿por qué una y otra vez aparece la idea de que la desigualdad es natural? Bueno, porque naturalizar la desigualdad es un modo de volverla intangible. ¿Okay? Si la estrategia más eficaz para perpetuar la desigualdad es convencer a los que las pueden cambiar, es decir, a nosotros, que la desigualdad es natural. Si todos creemos que la desigualdad es natural, entonces no hay ninguna motivación para cambiarla. Lo mejor que puede suceder es que nos resignemos y que aprendamos a enfrentar dignamente la adversidad, ¿no? Entonces, ¿por qué una y otra vez aparece la idea de que la desigualdad es natural? Bueno, porque es una estrategia para reafirmar la desigualdad, no es una estrategia inocente. Esta estrategia de naturalizar la desigualdad que se quiere perpetuar es algo que las feministas han visto en relación con el género. ¿Okay? ¿No? Modo de perpetuar la desigualdad de género es decir que las desigualdades son naturales y que las mujeres naturalmente tienden a criar niños y los varones naturalmente tienden a trabajar. ¿Y esto qué logra? Y que las mujeres no puedan nunca romper la desigualdad de oportunidades laborales y que los varones sigan aprovechándose del mayor ventaja de oportunidades laborales que tienen. Bueno, lo mismo pasa con la desigualdad de recursos y de oportunidades. Naturalizarla es un modo de perpetuarla. Y parte de la discusión que tendremos tendrá que ver con esto, con mostrar que no es un fenómeno natural. ¿Okay? Dicho de modo gráfico, en la Argentina hay terratenientes, ¿no?, que tienen grandes porciones de tierra y personas sin ningún tipo de posesión, no solo de tierra, sino de nada, no porque esto sea natural, ¿no?, sino porque esto ha sido producto de políticas estatales. ¿Okay? Así que en este sentido es que se dice que la política, el tipo de política que se lleva adelante, es lo que genera desigualdad. Por ejemplo, si tuviésemos distintas políticas tributarias, seguramente tendríamos una diferente distribución de la tierra en la Argentina. Si hubiera un impuesto más progresivo sobre la riqueza, o sobre la tierra improductiva, tendríamos una diferente distribución de la tierra. Ahora, esta decisión de tener un impuesto u otro es una decisión política, así que en este sentido la desigualdad es un problema político. Ahora, para terminar de convencerlos de que es un problema político, déjenme ponerles el caso de Argentina como buen ejemplo de lucha en contra de la desigualdad. ¿Okay? He dicho que el problema de Argentina el problema central de la historia argentina es la desigualdad. Pero sin embargo Argentina lo ha hecho bien en relación con otros países de Latinoamérica. Cuando uno ve la desigualdad en la Argentina, Argentina es el país menos desigual en Latinoamérica. Claro, este es un mérito menor, porque Latinoamérica, como les decía, es el continente más desigual, así que somos los mejores de los peores, ¿no? Somos los menos desiguales del continente más desigual. Pero el punto que intentaba mostrar, ¿y qué puede explicar que Argentina sea el país menos desigual en Latinoamérica? ¿Qué puede explicarlo? ¿Puede explicarlo alguna característica física de los argentinos? ¿Somos más lindos? ¿No? Eso. Lo único que explica eso es que Argentina ha tenido diferentes políticas sociales al resto de los países latinoamericanos. Es cierto, las ha tenido de modo salteado. Cada vez que se han llevado adelante políticas se han llevado las contrarias después, pero claro, esto es acumulativo y avanzando 3 y retrocediendo 2, un paso hemos avanzado, ¿no? Ahora, hay 2 herramientas que utilizan los estados para disminuir la desigualdad y Argentina ha sido un buen ejemplo de las 2. ¿Okay? La primera tiene que ver con las políticas destinadas a fijar el nivel de los salarios, es decir, a fijar la porción de ingreso que se llevan del ingreso nacional, ¿no?, que se llevan los asalariados, y la porción de ingreso que se lleva el capital. ¿Okay? Según el dato del 2013, el dato dado por el INDEC, con todos los cuestionamientos que tiene el INDEC,
el porcentaje que se llevaba los asalariados en la Argentina era el 51%, ¿okay? Lo cual era Argentina había estado otra vez en ese lugar en la década del 45, y ahora volvía a estar en el mismo lugar, ¿no? Se había logrado esta distribución igualitaria del ingreso, ¿okay? ¿Por qué se había logrado? En parte, por ejemplo, por políticas como las paritarias, ¿no? Lo que provocan las paritarias es fortalecer la posición de los asalariados a la hora de negociar el ingreso, ¿okay? Así que ese es un primer tipo de política estatal que tiende a reducir la desigualdad. El segundo tipo de política tiene que ver con las transferencias estatales. Y también Argentina allí lo había hecho bien. Es decir, cuando se habla de transferencias estatales, de lo que se está hablando es de gasto público direccionado, ¿no? Entonces, direccionado a los que menos tienen, ¿okay? Cuando uno analiza cómo habían funcionado las políticas de transferencias estatales para reducir la desigualdad en la Argentina, han funcionado con el mismo nivel de eficiencia que funcionaban en países como Alemania o Suecia, ¿okay? Para ver la eficiencia con la que funcionan las políticas estatales, el cálculo que hay que hacer es este. Hay que ver primero el grado de desigualdad que existe entre los ingresos antes de las transferencias estatales, ¿no? Entonces se hace con un coeficiente que es el coeficiente de Gini, que mide el nivel de disparidad que hay entre los ingresos, ¿okay? Y luego hay que ver cómo se reduce esta desigualdad una vez que se computan las transferencias estatales, una vez que se computan los subsidios, la asignación universal por hijo, el progresar, creo que se llama el plan, ¿okay? Bien, cuando uno ve cómo funcionaba esto en la Argentina, bueno, las transferencias estatales reducían en un 50% las desigualdades, ¿okay? Que es más o menos lo que provocan las políticas sociales en estos países que les he nombrado. Entonces, creo que esto muestra claramente que la desigualdad o la igualdad depende de políticas, de estos dos tipos de políticas de distribución del ingreso que Argentina había hecho bien, ¿okay? Ahora, ¿cuál es el problema? Y con esto cierro al menos mi parte y escucharé la suya. ¿Cuál es el problema de las políticas de austeridad? Bueno, ahora se podrá entender cómo está vinculada la austeridad con la desigualdad. Bueno, el problema de las políticas de austeridad es que sistemáticamente se dirigen a los dos pilares de la igualdad, ¿no? A la actividad del Estado para fijar el nivel de distribución del ingreso entre asalariados y capital, y a la actividad del Estado para generar transferencias a través de subsidios o servicios, ¿okay? Entonces, por un lado, lo que sucede sistemáticamente es que en base al valor que tiene el libre juego del mercado, se desincentiva la intervención del Estado para la fijación de salarios, ¿no? El argumento allí es de eficiencia. El Estado no tiene nada que hacer allí, y si se mete, ahí tiene que jugar el libre juego de oferta y demanda para ver los niveles de salario. Y si el Estado se mete, lo que se dice es distorsionará la economía y a la larga provocará un problema mayor que el que intenta solucionar, ¿okay? Entonces lo primero que hace el Estado es decir, me retiro de las políticas que intentan establecer una mayor porción del ingreso para los asalariados, ¿okay? Que era el primer pilar de la igualdad. Y lo segundo que hacen las políticas de austeridad es recortar el gasto público, ¿okay? Entonces, cuando se recorta el gasto público, como quienes se benefician más del gasto público son los que menos tienen, si el gasto público está funcionando bien, y en la Argentina, como les decía, las estadísticas muestran que funcionaban bien, ¿okay? Si uno lo recorta, los primeros que sufren son los que se estaban beneficiando antes. Es decir, si el gasto público estaba disminuyendo la desigualdad en un 50% y uno lo recorta, lo que tendrá automáticamente es aumento de la desigualdad. Así que las políticas de austeridad dirigidas a cortar el gasto público, si el gasto público está bien direccionado, generan desigualdad, ¿okay? Okay. Bueno, de esto es de lo que conversaremos en el conversatorio. La discusión estará centrada en tres textos. El
El primero, con el que comenzaremos a partir de la próxima sesión, se llama La Gran Brecha. Ya ha sido escrito por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y son artículos de difusión, de muy fácil lectura, y lo que intenta hacer Stiglitz es analizar el caso estadounidense, ¿no? Y lo que ha pasado en Estados Unidos con el crecimiento disparado que ha tenido la desigualdad en las últimas décadas, ¿no? Y intenta explicar por qué. ¿Por qué me parecía interesante concentrarnos allí? Bueno, porque una y otra vez parece que se pone el modelo norteamericano como ejemplo a seguir. Entonces es bueno saber qué dice Stiglitz de este modelo, ¿okay? El segundo texto que utilizaremos para ver el problema de la desigualdad es el que les comentaba recién, que se llama El capitalismo en el siglo XXI, que es de Thomas Piketty, ¿okay? De ese texto veremos, el texto se lo considera el texto de economía más importante de la década, eso dice Krugman. Hablé porque apoya las conclusiones de Krugman. Pero ha sido sumamente discutido, es uno de los textos más relevantes de economía. Así que lo que veremos de allí, como se trata de un conversatorio y no quiero espantar gente, lo que veremos será la introducción donde Piketty cuenta las conclusiones de su estudio. No, si alguien está interesado en ver todo el estudio, todo el libro de Piketty, dejaremos el libro, ¿okay? Y para ver cuál ha sido la historia de la idea de la austeridad desde el siglo XVII hasta el siglo XX, ¿no? Tenemos el libro que se llama Austeridad, una idea peligrosa, de Mark Blyth. Y lo que hace es ver cómo la idea de austeridad está desde John Locke, pasando por Hume, y desde allí hasta ahora, ¿no? Y una y otra vez apareciendo en Occidente, ¿no? Generando el mismo tipo de desastre. Entonces lo que intenta hacer Blyth es explicar, la llama la historia natural de la austeridad, ¿no? Cómo ha surgido en el siglo XVII y una y otra vez va apareciendo, y qué explica que vuelva a aparecer, ¿okay? Así que esa será como la columna del conversatorio, ¿okay? Bueno, gracias por la paciencia. Veamos si... Me gustaría saber... Ya he contado por qué estoy aquí yo, pero me gustaría saber por qué, aunque sea algún valiente. Sé que las primeras sesiones son solo para valientes. ¿Por qué están aquí? ¿O qué es lo que esperan de la vida?